Bueno, nosotros estamos leyendo el libro de Isaías. Estamos avanzando de a 2 capítulos y terminamos la semana pasada con el capítulo 42, haciendo un breve repaso de cómo viene históricamente. Esta parte que nosotros estamos leyendo se puede entender de manera cronológica. En el capítulo 36, en el capítulo 37, nosotros vimos la semana pasada que el pueblo asirio había atacado a Jerusalén. Y eso tiene un significado más allá de lo histórico que pasó. Eh, el pueblo asirio, representado en su rey Sennacherib, está representando al enemigo, llámese diablo, opositor, como uno lo quiere interpretar, y Jerusalén representa al pueblo de Dios, el cual está sitiado, y que Dios respondió a que el rey Ezequías buscaba una palabra de Dios, por lo tanto Dios respondió y así fue librado Jerusalén de los asirios. Eso pasó hasta el capítulo 37. En el capítulo 38 es por ahí donde se lee la historia conocida de los 15 años que se le adhieran a la vida del rey Ezequías. A él se le había dicho que ordenara su casa porque iba a morir, y él entonces se volvió la cara hacia la pared y clamó a Dios para que le diera más años de vida. Entonces el profeta Isaías, que era la voz de Dios, le dijo que iba a tener 15 años más de vida. Cuando uno lee los 15 años más siguientes, no fueron buenos años los de Ezequías, fueron muy buenos sus años anteriores, pero en estos 15 años empieza a mostrarse lo que iba a suceder con Jerusalén. Hay algo muy importante que aparece en la Biblia y es la caída en el cautiverio del pueblo de Judá por parte de Babilonia. Bueno, esto ocurre en este momento que estamos leyendo. Bueno, en el capítulo 39, eh, ¿quién puede leer? ¿Sí? Que tenga ahí capítulo 39, versículos 1 al 8. Ahí hay un relato bastante importante de Isaías. La Reina Valera tengo. Bueno, ¿Lo leo? sí, 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 por favor. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. En aquel tiempo, Rebodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió carta y presente a Ezequías, porque, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ello Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro y especias, y un genito precioso, todas sus casas de armas y todo lo que se hallaban sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no le mostrases. Bien, hasta ahí, Rosita. Entonces, Hasta ahí, hasta ahí bueno, está bien. bueno, Bien, muchas gracias. Habrán visto ahí que el capítulo 39 es cortito, son 8 versículos. ¿Qué es lo que pasó acá? Se empieza a mostrar Babilonia, cómo se fueron dando los imperios, y acá es, si alguno lo recuerda, la estatua esta que sueña Nabucodonosor. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel? Cuando Nabucodonosor tiene un sueño y le va mostrando cómo se van generando los reinos. Bueno, acá está surgiendo lo que es la cabeza de esa estatua, el reino de Babilonia. Bueno, que lo fueron a visitar, digamos, entre comillas, lo fueron a espiar.
¿qué tenía Jerusalén? ¿Qué tenía el rey Ezequías? ¿Cuáles eran sus tesoros? ¿Y qué ejército tenía? Bueno, y lo que hizo ingenuamente el rey Ezequías es mostrarle absolutamente todo a Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? Porque este Babilonia, que aunque eh, pereció en el momento de la historia, Babilonia representa el sistema actual. Babilonia representa el sistema social en el cual nosotros vivimos, el sistema económico, el sistema religioso, todo eso representa Babilonia. Por eso es que en el libro de Apocalipsis aparece otra vez Babilonia, capítulos 17, capítulos 18 de Apocalipsis, porque ese sistema permaneció. Está bien, murió, digamos, el imperio babilónico, pero no el sistema perduró. Bueno, este sistema fue el que invadió y llevó cautivo eh, a los judíos, es decir, los que vivían en Jerusalén. Eso es lo que nosotros leemos en el capítulo 39. Por eso les decía al inicio que como que va cronológicamente. Isaías, como vocero de Dios, entonces le recrimina al rey Ezequías haberle mostrado todo el reino y todos los tesoros del palacio. Y notemos versículo 8, ¿sí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Versículo 8, ¿cómo dice el rey Ezequías al final de todo esto? Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Claro, no fue, digamos, una frase muy feliz la de Ezequías, porque dice, está bien, vamos a ser llevados cautivos a Babilonia, pero al menos esto no va a ocurrir mientras yo esté vivo. Esa fue la conclusión de Ezequías, como pensando, es decir, en lo mío propio, como alguno pudiera decir, está bien, pueden pasar muchas barbaridades, pero mientras yo esté bien, que pase todo lo demás. Bueno, así es como fue anunciado por Ezequías que el pueblo iba a caer bajo Babilonia. Y después entonces aparece en capítulo 40, donde Dios ya anuncia estos 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio. Que ahí ya veremos en algún otro momento por qué eran 70, por qué no fueron, qué sé yo, 90. ¿Sí? Bueno, tiene una razón bíblica esa. Y tiene que ver con los años de reposo que no guardó el pueblo de Israel. Muy bien. Si avanzamos, porque esto en realidad lo que estoy contando ya lo habíamos leído la semana pasada. Bueno, en el capítulo 42, que ahí fue donde nos quedamos el martes pasado, el 42:6 da una revelación, pero tremenda para nosotros que somos gentiles, o sea que no somos judíos. Versículo 6. ¿Quién tiene 42:6? Que lo pueda leer. Yo soy el Dios único, yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante la nación la luz que las ilumina. En la TLA, traducción. Bien. Eso se conoce, el capítulo 42, como una profecía mesiánica, es decir, una profecía anunciando al Mesías, anunciando a Jesús. ¿Y qué le dice? Te pondré por pacto al pueblo, porque nosotros entramos en el pacto de Israel, en el pacto de Dios con Israel, a partir de Jesús. Por eso es tan importante para nosotros el hecho de que Jesús haya venido, porque si Jesús no venía, más allá de la muerte a causa de nuestros pecados, nosotros no éramos herederos de todas estas promesas que leemos. Porque muchas veces escuchamos en las prédicas y tomamos versículos del libro de Isaías, del libro de los Salmos, hasta de Génesis, y decimos, me tomo de esa palabra. Pero esa palabra en el momento en que fue dada al pueblo de Israel. Ahora, ¿en qué momento de la historia es que yo me puedo apropiar? Es como que Dios me incluye. En el momento en que Jesús viene y hace el pacto. Porque Jesús es
Como él dice bien, yo soy la puerta. Bueno, Jesús es la puerta, Jesús es el pacto por el cual nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, pasamos a formar parte, ¿sí?, del cuerpo de ese pueblo de Dios. Eso es lo que muestra el versículo 6. Y hasta ahí habíamos quedado la vez pasada. Cuando nosotros avanzamos, ¿sí?, capítulo 43, ahí vienen promesas a Israel, y entonces uno ya las puede tomar como propias cuando, por ejemplo, leemos el 43:2. ¿Cómo dice Isaías 43:2? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bien. Esa palabra, en el momento en que fue escrito para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos esa promesa, que es conocida, para nosotros? Porque Jesús es quien hace el pacto para que nosotros entremos, un nuevo y mejor pacto. Bueno, ahí avanzamos, ¿sí? Capítulo 44, a ver qué tenía marcado acá. Bien, versículos 24 en adelante, ¿sí? 44, versículo 24. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Que el pueblo, ¿sí?, siguiendo cronológicamente, había resistido a los asirios, ¿sí? Volvió Sennacherib a su reino, fue muerto, y Asiria, nunca pudo Asiria tomar Jerusalén. Pero sí Babilonia. Babilonia vino, se llevó cautivo al pueblo, ¿sí? A muchos se lo llevó, ahí donde uno lee que, bueno, fue Daniel, fue Ezequiel, profeta Ezequiel, bueno, todos ellos fueron hacia Babilonia. Bueno, pero ya empieza una promesa de Dios, dada por el mismo Isaías, de que sería restaurado. Y es algo importante, algo interesante para entender la Biblia, es que las promesas de Dios tienen diferentes cumplimientos. Entonces, cuando ustedes reciban una palabra de Dios, ¿sí?, nosotros pertenecemos a una casa que cree en la palabra profética de Dios, no es que fue dada para un solo momento de nuestra vida, sino que tiene cumplimiento en más instancias de nuestra vida. Capaz que nosotros la leímos, por ejemplo, un versículo, y decimos, ah, bueno, se cumplió cuando, qué sé yo, era soltero. Bien, eso no quita que esa misma palabra se vuelva a cumplir y se vuelva a cumplir en otros momentos. Eso es lo que muestra acá la palabra. ¿Por qué? Porque que sería restaurado Judá se refiere específicamente a que el pueblo de los judíos que vivía en Jerusalén volvería a su lugar. Pero también tiene un cumplimiento a que nosotros seremos restaurados, a que nosotros, que estábamos presos en Babilonia, que estábamos cautivos del sistema que oprime hoy Babilonia, sistema religioso, sistema político, bueno, de allí nos traería el Señor a Jerusalén, que significa a su pueblo. ¿Quién puede leer entonces 44:24? Así dice el Señor tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, quien ha hecho todas las cosas. Solo yo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Bien, Arturo, si podés seguir hasta el 28, por favor. Ok. Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Yo confirmo la palabra de mi siervo y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y que restauraré sus ruinas. Yo digo a las aguas profundas, séquense, y ordeno que se, que se sequen sus corrientes. Yo digo de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todos mis deseos, dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que pongan los cimientos del templo. Esto que está diciendo Isaías
en el momento en el cual lo escribe, es sorprendente. ¿Por qué? Porque en el momento que él lo dice, ni siquiera había sido destruido todavía el templo. O sea, él está hablando que va a aparecer uno llamado Ciro, que va a reconstruir, que va a permitir reconstruir el templo y reconstruir las murallas de Jerusalén. Sin embargo, al escribir él, todavía ni siquiera había sido destruido Jerusalén ni el templo, estaba todo intacto. Bueno, pero ¿qué era lo que habíamos leído versículos anteriores, capítulos 43, que Jerusalén sería tomada por Babilonia, sería destruida, ahí es donde se pierde el arca, ¿m? Y de ahí se origina la película esta de Indiana Jones. ¿Se acuerdan en Indiana Jones a qué se dedica el personaje? Cualquiera puede abrir el micrófono ahí. ¿Y buscar el arca perdida? ¿Algo así era? Eso busca. Busca este arca, el arca perdida, el arca que estaba en el templo, el arca de la presencia de Dios. Bueno, porque acá, históricamente, es donde se pierde ese arca y nunca más se volvió a encontrar. Por ahí existen teorías que la pueden tener actualmente en un sótano los judíos, vaya uno a saber. ¿Sí? Si la escondieron los de Babilonia, Nabucodonosor la tomó y la escondió en otro lugar, vaya uno a saber. Lo cierto es que el arca acá se perdió, que es más que algo físico, es la presencia de Dios se perdió. ¿Mm? La gloria de Dios abandonó a su pueblo. Bueno, sin embargo, acá Dios envía la promesa de que volvería a ser restaurada y que aparecía un personaje, Ciro. ¿Recuerdan de Ciro? ¿Mm? El rey Ciro. ¿Recuerdan? Sí, sí. ¿Qué recuerdan de Ciro? ¿Ah? Por ahí dice algo. Históricamente, Ciro es el rey de los persas. Bueno, y lo llama, esta profecía, cuando leemos el capítulo 45, versículo 1, que es la continuación, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y ahí comienza a hablar de este Ciro. Cuando dice que Ciro es instrumento de Dios, no significa que Ciro era creyente. No dice eso. Simplemente que Dios se vale de los instrumentos que Él quiera como para que sucedan los acontecimientos. Esta profecía que nosotros ahí leímos, ¿sí? Que leyó Arturo y que les leí yo en el capítulo 45, fue dada 100 años antes del rey Ciro. Por eso se cuenta que cuando Ciro ve esta profecía, es decir, le es mostrada esta profecía, entonces él dice, verdaderamente el Dios de los judíos es el único Dios. Porque ¿cómo sabía 100 años antes que yo me iba a llamar de este modo y que iba a liberar o permitir que el pueblo volviera a reedificar Jerusalén? Esa es una profecía, pero sorprendente para el momento de la historia. Bueno, así es como aparece Ciro en la historia, rey de los persas, ¿sí? Ahí recordemos, en la historia, los persas, los medos y los persas son los que dan de baja a Babilonia. Muy bien, ahí nosotros avanzamos un poquito más y nos vamos al 47. ¿Qué ha de pasar con Babilonia? Capítulo 47, versículos 10 al 12. A ver cómo dice, ¿quién lo puede leer? Capítulo 47, versículos 10 al 12, habla sobre qué habría de pasar con Babilonia, que para el momento en el cual fue escrito era la potencia mundial. Sí, porque te confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Hasta cuál era? ¿Hasta el 14? Hasta el 12. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar.
y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales, voy a bajar, en los cuales, ahí me perdí, En los en los cuales te cuales te fatigaste. fatigaste Ujú. desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Bien. Babilonia cayó. Babilonia fue destruida. Y antiguamente, creo que ustedes lo deben haber visto, se hablaba de las 7 maravillas del mundo. Y una de ellas era los jardines colgantes de Babilonia. No sé si lo habían escuchado eso, ¿no? Bueno, así como estaban las pirámides, bueno, una de las 7 maravillas antiguas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia, del tiempo de Nabucodonosor. Sin embargo, ¿qué pasó con Babilonia? Babilonia fue destruida, pero destruida, hoy Babilonia es la zona de Irak, esa zona es la de Babilonia. Y donde estaba el el gran palacio de Babilonia, del rey Nabucodonosor, hay absolutamente nada el día de hoy. Absolutamente nada. Entonces uno podría imaginarse qué, qué habría al día de hoy algo así tan grandioso, algo creado por el hombre de tal magnitud como para pensar que siglos después eso ya no existe más. Bueno, algo así ocurrió con Babilonia. Pero recordemos lo que decíamos al inicio. Está bien, el imperio babilónico no está más, pero el sistema que hace funcionar Babilonia, ese sistema de negociación, que nosotros podemos decir el sistema político, el sistema religioso, todo eso representa Babilonia. Por eso es que lo leemos en Apocalipsis, capítulos 17, el sistema religioso, capítulo 18, el sistema comercial, y aquellos que tienen negocio o están en el comercio, por ahí lo entienden un poco mejor, como el mismo sistema, el sistema es corrupto. El sistema prácticamente como que te obliga o te ata las manos porque no te permite funcionar si vos de alguna manera no caes en ese sistema. Muy bien. Así es como entonces avanzamos cronológicamente y avanzamos en los capítulos y llegamos a otra profecía mesiánica. Y es importante entender en las profecías mesiánicas a quién le está hablando Dios. ¿Le está hablando al pueblo? ¿Le está hablando al pueblo de Israel? ¿Le está hablando nos está hablando a nosotros? ¿Le está hablando al siervo de Jehová que aparece como Jesús? ¿Sí? No sé si tienen presente que uno de los evangelios, que es el Evangelio de Marcos, tiene la particularidad de mostrarlo a Jesús como el siervo de Dios, es decir, el enviado de Dios. Y esa palabra es siervo, es fuerte, porque en realidad dice como el esclavo de Dios. Bueno, capítulos 49, versículos 1 al 3. A ver si lo tienen por ahí. ¿Lo tiene? Oídme, Sí, Gloria, ¿lo tiene? costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Bien. Cuando uno lee todo el pasaje, le está hablando al Mesías. ¿Mm? Cuando dice mi siervo eres, oh Israel, está utilizando como un sinónimo y está identificando a Israel con el propio Jesús. No le está hablando al pueblo, le está hablando, mi siervo eres tú, es decir, al Mesías. Recién alguien leyó otra versión. ¿Tienen, Arturo o Denis, el
el versículo 1 en otra versión. Porque acá dice, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. ¿Cómo lo tienen Ahí lo ustedes? leo. Un segundo que lo. Acá en este. 49.1. Era el 49.1, ¿no? Así es. 49.1, ¿no? En adelante. Sí, sí, Perdón. 49.1, la primera partecita. Dice, Israel dijo, ustedes pueblo de las costas más lejanas, oíganme y presten atención. Yo También. soy el fiel servidor de Dios. Él pronunció mi nombre desde antes que yo existiera como pueblo. Dios hizo que mis palabras fueran poderosas como flechas, como espadas afiladas. Dios me protegió, me cuidó. Y me dijo, tú eres mi fiel servidor. Gracias a ti daré a conocer mi poder. Sin Así es. embargo, yo me dije, he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. En realidad, lo que hago es gracias al poder de Dios. Y Bien. ya Él ha preparado mi recompensa. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? Otra vez destacamos. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿A quién está nombrando Dios de esa manera tan genérica? Está nombrando a los gentiles, es decir, a nosotros. Cuando nosotros leemos acá en Isaías, eso lo pueden ver en diferentes versiones. Por ahí se ve claramente cuando uno compara la Reina Valera 60 con la NBI, ¿sí? La nueva versión internacional. En algunos nosotros vamos a leer costas, escuchad pueblos lejanos, y en la otra vamos a leer gentiles directamente. ¿Por qué? Mm, Porque se está refiriendo a los que no son judíos. Los judíos no vivían en las costas, los judíos vivían en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, cuando dice las costas, es aquellos que están más allá, es decir, a nosotros. Bueno, que escuchemos que hay un anuncio de un Mesías que no era, aunque surgía de los judíos, sino que era para todos. Bueno, eso es tan grandioso que era un misterio, lo que veníamos contando el martes pasado, el misterio de que Jesús no vino tan solo para los judíos, sino que vino a salvar al mundo. Eso no se sabía. Cuando se cerró el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, el último libro, siempre se pensó, los judíos van a ser los únicos salvos, los judíos van a ser los únicos que estén con Dios, pueblo elegido. Sin embargo, cuando aparece Jesús en escena y se abre el Nuevo Testamento, entonces Jesús viene a dar luz a todo esto. Por eso dice luz a las naciones. Viene a mostrar algo que no se conocía. Eso es lo que la misma Biblia lo nombra como uno de los misterios. Y ahí yo tenía marcado también versículo 6 del capítulo 49. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Es como que Dios, el Padre, le está hablando a Jesús el Mesías. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Es decir, como que no es suficiente, como que no tan solo te envié para que levantes a Israel, que son las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel, o sea, los que habían vuelto de Babilonia a Jerusalén, sino que también, ahí dice, también te di por luz de las naciones, lo que nombrábamos recién. Por eso es que nosotros podemos decir, a partir de la palabra, que Jesús es luz nuestra. Nosotros somos las naciones en este momento, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Si nosotros nos comparamos geográficamente, ¿dónde fue en Jerusalén dada esta palabra? ¿Y dónde estamos ubicados nosotros hoy geográficamente? Estamos en lo postrero, ¿sí? En el lugar postrero de la tierra, estamos del otro lado del mundo. Bueno, esta palabra es donde toma relevancia para nosotros. En la versión esta dice, y haré que llegue la salvación hasta el último rincón del mundo. Bien, Tremendo. tremendo. Mm, No es necesario estar en Ushuaia para poder decir que estamos, estamos metidos acá. Bueno, y esto está bueno porque es como que aumenta nuestra fe esta palabra, porque nos afirma y nos dice
Claro, yo estoy incluido. O sea, no es que me quiero meter a la fuerza, sino que Dios siempre pensó en mí, que estaba en lo postrero de la tierra, y que Jesús me alumbraría con su luz. Así es como nosotros avanzamos, ¿sí? Capítulo 51, capítulo 52, y recuerden que la Biblia escrita no está dividida en capítulos. La Biblia está escrita así, en un solo sentido. Capítulos 52 y 53 forman un solo paquete, o sea, está hablando de lo mismo. Entonces, cuando uno lee estos capítulos, por ahí lo recomendable es que los lea los dos juntos, ¿sí? Cuando nosotros leemos, por ahí, tal vez leemos un capítulo y dice, bueno, a ver, me explico mejor. Por ejemplo, podemos leer Isaías 55, y es como que me contento con ese capítulo, porque es como que empieza y cierra el solo capítulo. Pero cuando leo el 52, y no lo puedo cortar, más allá que me diga mi Biblia que después del versículo 15 aparece el capítulo 53. Va seguido. ¿Y de qué habla el capítulo 52? Y ahí viene otra vez la promesa que no fue tan solo para el momento, sino que también es para nosotros. Y vamos a ver que hay un versículo conocido del Nuevo Testamento. Empieza el capítulo 52 y empieza anunciando, ¿qué anuncia? Que se ha terminado el tiempo del cautiverio, que se han terminado los 70 años de cautividad en Babilonia. Pero recuerden que cuando Isaías lo escribió, ni siquiera habían empezado estos 70 años. Ni siquiera Babilonia todavía había llegado a tomar Jerusalén, cuando él ya había profetizado que caería, que estarían cautivos en Babilonia, que iría a aparecer un rey, Ciro, instrumento de Dios, que permitiría que fuera liberado el pueblo judío, que regresara, reconstruyera Jerusalén, reconstruyera el templo. No apareció el arca, pero todo eso es lo que decía el profeta Isaías. 52.1. Despierta, despiértate, despierta, vístete de poder, oh Sión. Sión, por las dudas lo aclaramos, Sión es el monte, se le llama el monte, no es una barda, sino que es un monte sobre el cual está levantada Jerusalén. ¿Sí? Eso es Sión. Por eso cuando aparece Sión, aparece como un sinónimo de Jerusalén. Y entiéndase Jerusalén como que representa al pueblo de Dios. Por eso cuando dice Sión, lo que está diciendo metafóricamente, figurativamente, es al pueblo de Dios. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Se está refiriendo a la invasión de los babilonios. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y ahí es donde uno lo puede entender como que Dios me rescató. Por eso decía que no tan solo en el momento, sino que tiene cumplimiento al día de hoy. Cuando uno llega al camino del Señor, es porque el Señor me quitó eso que tenía, esa atadura que tenía en el cuello, y pude llegar a Sión, que es el pueblo de Dios. Versículo 3. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. 4. Porque así dijo Jehová al Señor, mi pueblo descendió a Egipto, y ahí está haciendo una recapitulación de lo que vivió Israel, de cómo Israel, en el momento allá histórico de Génesis, fue llevado a Egipto en los tiempos de José, y allí fue cautivo. Después habla que los asirios lo invadieron, que era como nosotros leíamos en el capítulo 38. Bien, versículo 7, 52:7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Les es familiar ese versículo? Cuán hermosos son. Denis, ¿te acordás de ese versículo? Sí, hay un tema, me parece. Y un tema de Marcos Witt.
Ganamos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Sí, pero hay otro después. Me olvidé. Lo tengo Ajá, ahí. Después lo voy a hacer. Pero sí. ¿sí? Bien. Gloria, ¿le es familiar ese versículo? Me acuerdo del tema de Marcos Witt. Hermosos son los pies, hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Lo que está nombrando, ¿sí? Eso aparece en el libro de Romanos, Romanos capítulo 10, ahí aparece. El apóstol Pablo lo toma, este versículo, para anunciar que hay que ir a predicar el Evangelio. ¿Cómo van a enterarse si nadie les predica? ¿Cómo van a oír si nadie se los dice? Bueno, eso es lo que anuncia Pablo. Y se toma de este pasaje. Porque ¿qué es lo que están anunciando en el capítulo 52? En el capítulo 52, sobre los montes de Judá, porque Judá, es decir, la región esta de Medio Oriente, Judá, está sobre montes, son todas colinas. Bueno, y entonces, ¿qué era lo que tenían que anunciar? Tenían que llevar las buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Hemos sido liberados del cautiverio de Babilonia. Ya no pertenecemos más a Babilonia. Hay un tal rey Ciro que nos ha permitido regresar a Jerusalén y podemos reconstruir el templo y también tenemos la posibilidad y los materiales de reconstruir la ciudad. Esas son las buenas noticias, esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio. De eso mismo entonces Pablo se toma en el libro de Romanos para decir las buenas noticias. Las buenas noticias es que nosotros somos liberados, de que hay uno llamado Jesucristo, que es el Mesías, que también Él nos viene a liberar del cautiverio de Babilonia, que somos libres del pecado, que alguien pagó por nosotros. Bueno, esas son las buenas noticias. Por eso este versículo es conocido. Y después continúa, capítulo 52, anunciando este tiempo de las buenas noticias, y llegamos al versículo 13, y empieza a hablar específicamente de la obra de Jesús. Este pasaje, desde 52:13 al 53:12, es un pasaje muy controversial para el pueblo judío. El pueblo judío hoy, o sea, aquellos que son judíos pero no creen en Jesús, no creen que Jesús es el Salvador, creen, o sea, consideran que todo este pasaje se refiere al pueblo de Israel. Nosotros vamos a leer del sufrimiento, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Bueno, todo ese pasaje se considera que se refiere a cómo ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia. Capaz que nosotros nos viene a la mente lo más reciente que puede ser la Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial. Pero muchas veces fue perseguido, muchas veces fue echado de lugares. En los tiempos de Pablo, del libro de Hechos, los judíos fueron expulsados de Roma. En el año 1500, ¿sí? Si no recuerdo mal, fueron expulsados de España. Siempre fueron perseguidos, nunca se los quiso. Justamente por ese motivo es que se dedicaron a esto de la compra y la venta, porque nadie quería emplear un judío. Por eso es que ellos fueron prosperados y la manera de comercializar del pueblo judío. Eso es algo histórico. Bueno, capítulo 52, versículo 13 dice, y acá se está refiriendo a Jesús, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Nosotros tenemos que entender que Jesús vino como hombre y vino como una persona tal normal, o sea, era un judío como todos los otros, en su físico, no había nada que lo exaltara a él, no había nada que lo diferenciara. Tal vez muchas veces tenemos las ideas esas de las películas, de que Jesús, qué sé yo, como que era más alto que el resto,
como que era más lindo, como que tenía el cabello de otro color. No tenía ninguna característica que lo diferenciara. Era un judío judío. Bueno, y eso es lo que está nombrando acá. No había nada que uno dijera, siento atracción por este hombre. Bueno, así asombrará él a muchas naciones. Otra vez aparecemos nosotros ahí. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Ahí empieza el 53, pero recuerden que es un solo relato. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová, ahí me gusta mucho esa parte. Eso cuando Dios habla en la Biblia, la mano de Dios, el dedo de Dios, el brazo de Dios, muchas veces son representaciones del Espíritu Santo de Dios. No siempre, no el 100%, pero sí en este caso. Se ha manifestado el brazo de Jehová. Lo que está nombrando es que en Cristo Jesús se manifestó el Espíritu Santo de Dios, lo cual uno puede decir que se cumplió este versículo 53.1 cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. Entonces aparece, subirá cual renuevo, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Sí? Lo que venía nombrando recién. Y ahí ya empieza a hablar de lo que es el sufrimiento de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y se está refiriendo a que este Mesías habría de sufrir dolores. ¿Por qué causa? Porque él viene a ser el Cordero de Dios que muere en lugar nuestro. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Siempre que leí este versículo me hizo pensar que experimentado en quebranto, y nosotros escondimos de él el rostro. Como que no lo miramos, como que de alguna manera, tal vez ante tanto sufrimiento, como que hicimos los ojos hacia otro lado. Sin embargo, todo lo que sufrió Jesús en la cruz, por ahí como lo hemos visto en algunas películas o hemos leído de ese sufrimiento en el cuerpo, todo eso fue a causa nuestra, porque Él iba ocupando el lugar que nosotros teníamos que ocupar. O sea que, tal vez no literalmente, pero sí nosotros éramos los que teníamos que morir y ser crucificados a causa de nuestros pecados. Sin embargo, el que lo hizo en nuestro lugar fue el Mesías Jesús. Y no tan solo murió por nuestros pecados, versículo 4. No tan solo Jesucristo murió para que nosotros el día que partamos de este mundo o cuando el Señor venga, nosotros tengamos una eternidad con Dios. No tan solo fue para eso, aunque uno diga, pero es lo más grande que hay, pero no tan solo fue para eso. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos por herido por Dios, como que de algún modo Dios lo castigó a él. Eso es lo que nosotros pensábamos. Bueno, ciertamente las enfermedades que llevó no eran de Dios. Las enfermedades eran nuestras. Y ahí es donde nosotros podemos orar, y como muchas veces lo hemos hecho, oro conforme a esta palabra, porque Cristo llevó en la cruz nuestras enfermedades. Ya no son más mías, yo se las entregué para que Cristo las colgara y las clavara en la cruz. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Hay una forma en la cual el apóstol Pablo saludaba en el Nuevo Testamento y dice,
paz y gracia. En todas las cartas de los Corintios, los Efesios, él dice paz y gracia a ustedes. ¿Mm? Refiriéndose que haya paz, no tan solo que no haya guerra, sino que haya total tranquilidad y que haya gracia, es decir, el favor de Dios. Pero esa paz, algunos saludamos, a mí me gusta saludar así con paz, que tengas paz. Bueno, para nosotros es gratis, porque no nos cuesta nada. Es decir, que, por ejemplo, Dios favorezca con paz a Rosita, para nosotros no tuvo ningún costo. Sin embargo, el castigo para que nosotros tuviéramos paz lo llevó Jesús, lo llevó en la cruz. Y como termina ese versículo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y entonces cuando leemos todas estas profecías que nos referíamos de Jesús, que no tan solo fueron para el momento que han sido escritas, sino que se cumplen una y otra y otra y otra vez, entonces nosotros ahora tomamos así como que nos empoderamos, ¿sí? Esa palabra que hace un tiempo estaba en boga, y decir que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Por eso es que oramos cuando salimos y oramos por las otras personas y decimos, en el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo eres sanado. Las llagas de Cristo, es decir, esta enfermedad, sea un dolor de cabeza, hasta sea una enfermedad terminal. ¿Qué declara uno? Uno no sabe qué es lo que vendrá. El que sí lo sabe es Dios. Pero sí uno puede decir, hasta el último suspiro, en el nombre de Jesús, esta enfermedad también fue clavada en la cruz. No la tengo que cargar, no me corresponde cargarla. Será un designio de Dios, será una pregunta de Dios, ¿por qué hay personas creyentes que llegan a morir por esa enfermedad? Pero mientras nosotros tengamos suspiro, que podamos decir, por las llagas de Cristo Jesús, esa enfermedad fue ganada en la cruz. Y así es como, bueno, continúa el versículo 6, 7, refiriéndose a la obra de Cristo Jesús. Y ahí ya concluyendo, yo acá tengo marcado el capítulo 55 que estuvimos leyendo en el día de hoy. Ahí me detengo un poco, creo que fui muy rápido. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de todo esto que hablamos? Vamos bien, entonces. Bien. Y capítulo 55, ahí aparece otra vez, pero acá ya aparece Cristo hablando. Porque ¿qué dice? Y es una invitación. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y el agua es una figura del Espíritu Santo. Y los que no tienen dinero, y esto dice 55.1, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y acá tienen otra vez los simbolismos de que el vino significa el gozo para este momento en el cual está escrito. Muchas veces representa la sangre de Jesús, como en el Nuevo Testamento, pero acá está refiriéndose en el Antiguo al gozo, a la dicha. Eso es el vino. ¿Mm? Por eso es que Jesús, el primer milagro que hace, justamente es convertir el agua en vino, porque de él viene a traer gozo. Comprad vino y leche. Y la leche, como después también lo enseña el apóstol Pedro, es referido al alimento primordial que necesita el cristiano. Entonces, ¿quién ha de tomar leche? Aquellos que recién se han convertido al Señor. Aquellos que necesitan el alimento básico, el alimento primordial. Así como un ser humano, cuando él nace, lo que toma es leche, la leche de la madre. A eso se está refiriendo el Señor. Y entonces se refiere, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea, ¿por qué dedicás el trabajo y por qué dedicás tus fuerzas a las cosas que perecen en este mundo? ¿Por qué dedicás tu tiempo a algo que no tiene valor? Que puedas dedicar el tiempo, que puedas dedicar tus fuerzas
a cosas que son eternas y no a cosas que van a perecer acá en el mundo. Eso es lo que está nombrando acá. Bueno, y entonces continúa, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Esto muchas veces nosotros oímos o sentimos que el Señor nos llama y cometemos el pequeño error de creer que Dios nos llama para orar, pero Dios no nos llama para hablar, Dios nos llama para oír, y nosotros somos despertados por la noche o en algún momento del día, y es como que vamos a Dios y empezamos a hablar nosotros. Pero no es eso lo que Dios está diciendo, sino que Dios dice el Señor, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Hay tiempos de hablar, hay tiempos de callar. Hay tiempos en los cuales Dios quiere que hablemos. Y no se preocupen, como siempre lo digo, de la manera en la cual Dios ha de hablar. Dios ha de hacerles conocer del modo que ustedes y yo vamos a entender. Dios siempre va a hablar del modo que nosotros entendemos, sea por medio de la Biblia, sea por medio de una persona creyente, sea por boca del pastor, sea por boca de un profeta, sea por boca de una mula. Dios va a hablar, sea por boca de un inconverso. Dios va a hablar de modo que nosotros le entendamos. Ahí me dice, bien. Bueno, y ahí aparecen versículo 5, ¿sí? Un versículo conocido, creo. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo dice la palabra, nosotros somos luz. Y cuando nosotros estamos en el Señor, entonces van a notar que ustedes son convocados. Es como si fueran un imán para aquellas personas que ustedes no conocían, pero como que hay algo de ustedes que les atrae, que no está en ustedes, no está en nosotros, sino que es la presencia de Dios, como portadores de la presencia del Señor, y entonces se sienten atraídas. Entonces, no callemos ante ese mensaje que lo repetimos, las buenas noticias, ¿sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿sí? De los que anuncian que hay libertad en Cristo Jesús. Muy bien. Así es como está desarrollado el capítulo 55, ¿sí? Repito, como lo dije hace un momento, el capítulo 55 sí se puede leer como que es uno solo en sí. Y terminemos con el versículo 10, que es muy hermoso, versículos 10 y 11. ¿Lo tienen ahí? Ese sería el último para leer. Conocido y en el contexto más hermoso todavía. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allí sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. Hermosa, hermosa palabra. Esa es la palabra del Señor, ¿sí? Y ese es el poder. Cuando dice que la palabra del Señor es viva, es porque no es tan solo en el momento en que fue dada, sino que después continúa. Y si la palabra de Dios fue enviada con un propósito, entonces ese propósito seguro que se ha de cumplir. Muy bien, así es como hemos llegado al fin. Ahora sí, acá detener